cada año antes de, cuando el año comienza, siempre le pregunto al Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar de ese año que viene? Y en ese año, el año 2021, sentí que Dios me dio una palabra y era la palabra sobrenatural. ¿Alguien puede decir sobrenatural? Y lo que sentí que Él me dijo es que lo que yo quiero hacer ese año no es posible hacer por el hombre, no es posible hacer por la mano del hombre, por el esfuerzo propio, Katy. Lo que yo quiero hacer en ese año 2021 tiene que ser sobrenatural, sobrenatural. Y sabe lo que está pasando hoy en día, hay cosas sucediendo, cosas locas, cosas tontas. ¿Quién puede decir amén? Pero siempre cuando vemos cosas así sucediendo, hay que saber y entender que Dios está moviendo también. Y el mover de Dios es más grande que cualquier otro movimiento. ¿Quién puede decir amén? Pero tiene que ser sobrenatural. Y yo dije, Señor, si la palabra de ese año es sobrenatural, ¿qué tengo que hacer yo? Y Él me dijo, tienes que aprender que hacer las cosas conmigo. Entonces, hoy vamos a hablar unos minutos nada más acerca de la palabra con. ¿Quién puede decir con? Con. Quiero que recuerden esa palabra, con. Dios quiere que hacemos las cosas con Él. Y la primera letra de la palabra con es, ¿qué letra? La C. Muy bien, están prestando atención. La C. Y la C, en esta mañana quiero ejemplificar como el conocer el carácter de Dios. Para poder vivir la vida sobrenatural tenemos que conocer su carácter de Dios, conocer quién es de verdad, conocer quién Él es de verdad. Ahora, yo crecí en la iglesia, yo aprendí, yo sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Yo sabía cuándo levantar mis manos. ¿Cuántos aquí crecieron en la iglesia? Levanta la mano, vamos a ser honestos, ¿no? Amén. Y era una buena experiencia, ¿sí? Yo fui a la iglesia, yo experimenté la presencia de Dios, pero yo sabía cómo hacer las cosas. Yo sabía cuándo levantar mis manos, yo sabía cuándo era hora de sentarme y estar quieta. Yo sabía cuándo era la hora de la ofrenda, cuándo era la hora de llorar, ¿no? De orar. Y en todo eso comencé a empezar a ver a Dios en una forma donde yo tenía que siempre tener que cumplir con las reglas. ¿Cuántos han tenido una experiencia cristiana así? Que mi caminar con Dios era acerca de cumplir con las reglas, hacer todo lo correcto, no desagradar a Dios nunca. Y entonces, ¿qué son las reglas? Pues leer la Biblia, correcto, ¿sí? Orar, ayunar de vez en cuando. Mira, hay reglas, ¿verdad? Que no vienen de Dios, pero comenzamos a crear en nuestra experiencia religiosa. Entonces, nosotros teníamos ya tiempo viviendo como misioneros y estábamos viviendo, estábamos en una situación difícil, complicada en Panamá. En Panamá hace mucho calor, estábamos trabajando mucho, y pues yo estuve teniendo el problema con los 5 hijos y con el ministerio y con todo lo que había que hacer de vivir en otro país. Yo no sentía que estuve haciendo bien en mi caminar con Dios. Pues leía la palabra, pero no tanto como quería. Oraba, pero no tanto como debería, ¿verdad? Y sentía muy seca y muy agotada. Me imagino que nadie aquí ha sentido así. Entonces, yo iba a una conferencia con hambre. Yo dije, Dios, en esa conferencia tengo que conocerte una vez más. Tengo que, tener un momento contigo que va a marcar mi vida porque estoy agotada, estoy cansada. ¿Cuántos aquí han sido cansados? Y tratando de servir a Dios, pero cansada. Estoy siendo honesta. Vamos a tener una conversación esa mañana. Entonces,
yo llegué a esa conferencia con hambre y yo dije, Dios, tengo que renovar lo que hay en mí, tengo que avivar ese deseo de estar con mi primer amor, porque estoy cansada y estoy agotada. Entonces fui a la conferencia, estuve escuchando diferentes prédicas y surgió una prédica donde básicamente el mensaje era: no puedes tener ningún tipo de impacto si no estás cumpliendo con tus deberes espirituales. Ese era el mensaje que yo saqué. Más, me imagino que no era el propósito de la persona que predicaba. Y terminando ese tiempo, había un tiempo de responder, ¿no? Comencé pues había una invitación: si estás lejos de Dios, vuelva al Señor. Entonces, una vez más estoy bajo esa culpa, estoy bajo esa vergüenza, estoy bajo la falta de poder hacerlo bien, la falta de poder hacer todo bien. Y entonces me puse de rodillas delante del Señor y estuve llorando, pero realmente no sentí que era un momento bonito, era un momento feo. Y yo le decía a Dios: ¿sabe qué, Señor? Yo no puedo más. Yo he descubierto una cosa: tú puedes usar a diferentes personas, pero yo no creo que vas a poder usarme a mí, porque yo soy un fracaso. Yo no puedo seguir. Cada día me levanto con buenas intenciones y cada noche voy a la cama sin cumplir lo que sé que debo cumplir contigo. Entonces yo dije: Dios, soy un fracaso. Y desde ese momento en adelante, pues use a mi esposo, use a mis hijos, pero sé que no puedes usarme a mí porque estoy un caso perdido, ¿no? No puedo cumplir con todo lo que debo cumplir para agradarte como debería. Y Él me hizo recordar la historia del hijo pródigo. Si podemos ir a Lucas 15, versículo 20. Y en la historia del hijo pródigo dice que llegó el momento cuando el hijo estaba volviendo a casa. Y todo el mundo a veces predica esa historia hablando del hijo pues perdido, ¿verdad? El hijo que no era salvo y por fin vuelve a su papá. Pero hay momentos en nuestras vidas donde yo soy el hijo pródigo, yendo a la iglesia con mi cara religiosa, mi corazón está lejos de Él. Aún así, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pero me encanta lo que dice aquí. Vemos un vistazo del carácter de Dios en ese verso donde dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. ¿Y qué hizo el padre? Levantándose, hablando del hijo, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Y sabe qué? Nosotros predicamos a los perdidos, a los pandilleros, a las prostitutas, a los drogaditos. Cuando quieres volver a tu padre, Él te va a recibir. Pero en la iglesia, a veces cuando pensamos: estoy lejos de Él, lo hice mal, creemos que la respuesta de Dios va a ser diferente. Que Él va a estar como: ¿qué hiciste, Rosario? Eres una boba. ¿Ya sabías que no deberías de hacer eso? ¿Ya supiste? Pero ¿sabe? Nunca la respuesta del Padre es así. Dice: Él es compasivo. Él corre hacia su hijo. Esa historia es tan poderosa porque había una tradición en el pueblo judío donde cuando un hijo hebreo se fue de su pueblo y traicionó al pueblo de Israel y gastó el dinero en los gentiles,
el pueblo lo rechazaba al hijo y esa tradición se llamaba Kesasi. Y lo que sucedía cuando el hijo volviera a casa, todo el pueblo iba a llegar, marchaba donde el hijo y tenía en su mano una jarra que iban a quebrar frente al hijo. Y esa jarra simbolizaba la conexión que el hijo tenía con el pueblo. Básicamente estaba rota para siempre esa conexión. Esa era la tradición. Entonces cuando dice aquí que el padre todavía lejos lo vio, sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El papá estaba corriendo adelante de los acusadores del pueblo. ¿Lo vean? Los judíos cuando escucharon esa historia entendieron esa costumbre y nosotros no conocemos esas cosas. Entonces simplemente pensamos, el papá feliz fue a correr, lo abrazó. Pero lo que estaba sucediendo al fondo es que había gente del pueblo llegando para acusar al hijo, para quebrar la jarra y romper para siempre su lugar, su conexión del hijo en el pueblo. Y el papá dijo, no voy a permitir eso. Voy a correr, voy a adelantar a los acusadores para que mi hijo sea aceptado en esa comunidad, sea restaurado completamente. Ahora vemos que el hermano mayor estaba molesto. Él quería que sucediera Kesasi con su hermano menor. Interesante, ¿no? Y quiero que entendamos esa mañana que su carácter de Dios es bueno. Su carácter de Dios es bueno. Y si quieres hacer las cosas con Dios, tienes que conocer quién Él es realmente y cómo Él es realmente. Dice en Salmo 145, 8 y 9, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Él es bueno, hermano y hermana. Y no sé si en esos días que han sido difíciles, si han dudado la bondad de Dios. Pero tenemos que estar arraigados en la verdad de que Él es bueno. No solamente con los de afuera, pero contigo. Él es bueno. Y entonces recuerdo en esa conferencia, estuve postrada, estuve llorando y me rendía. Yo dije, Dios, me rindo, usa a mi esposo, usa a mis hijos, sé que no me puedes usar. Y él me hizo una pregunta, Katy, ¿cuándo puse el anillo de autoridad en la mano del hijo pródigo? Él me preguntó, ¿se había bañado el hijo? Les pregunto, ¿se había bañado? No. ¿Y dónde trabajaba antes de llegar con su papá? En un chiquero, ¿verdad? Con los cerdos. Un animal no limpio, un animal sucio. Y él llevaba la suciedad de su pasado con él. Y aún así su papá le puso el manto de relación. Le dio un anillo de autoridad y le dio zapatos, sandalias de destino. Y Dios me dijo, Katy, tienes que entender algo. Yo soy mejor de lo que tú crees que soy. Quiero que lo piensen, hermanos, esa mañana, porque esa palabra sacudió mi vida y a la fecha me sacude. Él es mejor de lo que tú crees que Él es. Él es mejor de lo que tú crees que Él es. Y yo no sé por qué, pero en la religión comenzamos a perder el rumbo. Y comenzamos a creer que todo lo bueno que tengo en mi vida es porque yo soy mejor, porque yo soy la buena persona, porque yo soy la persona que me limpiaba, que me arreglaba. Pero yo no hice nada. Fue Jesús que vino y me rescató. Fue Jesús que vino y mostró misericordia y me sacó de cualquier problema que
tengo y tenía. ¿Cómo puedes creer que tú eres la persona buena en esa relación? No eres tú, es Él. Es Él. Es Él. Él es mejor. Estuve pensando esa mañana de los 20 años de el poder estar aquí. Y sabe, después de 20 años, no lo necesito menos, lo necesito más. Yo no puedo más, mas Cristo en mí puede más. Cristo en mí, Él es la persona buena en esa relación. No quiere decir que no vamos a buscarle, no quiere decir que no vamos a mejorar o hacer intentos para acercarnos más de Él. Esas son cosas excelentes y buenas, pero el punto es para nosotros poder cooperar con Él y lo que Él quiere hacer en esos últimos días. Tenemos que saber, pero saber y saber qué tan bueno Él es, porque Él es bueno y Él es la razón por la cual estamos aquí en ese día. Es la verdad. Quiero pedirle cerrar sus ojos un momento y pensar que tantas veces Dios ha sido bueno en tu vida, que tantas veces ha sido misericordioso para ti, que tantas veces ha rescatado tus hijos y tus hijas, que tantas veces te ha rescatado. Él es mejor de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros como su pueblo tenemos cuando estamos convencidos de eso, va a cambiar todo. Cambia todo. En ese momento solamente dile gracias Dios por verme a mí, por correr hacia mí. En medio de mi chiquero, en medio de mi suciedad, en medio de mis errores, en medio de mis fracasos, tú siempre has sido bueno. Tú siempre has sido bueno. Esa es la letra C. Queremos cooperar con Él. Tenemos que ser convencidos de su carácter, que Él es bueno. El O representa la obediencia. Si queremos cooperar con Él, si queremos ver lo sobrenatural, tenemos que aprender a obedecer, pero una obediencia radical. Una obediencia radical. El otro día estábamos cantando, ¿sabe que yo dirijo adoración mucho en México? No en conferencias. Yo dirijo adoración en vecindarios donde el 60% de la población no tiene papá, donde venden droga, donde están levantando pandilleros y narcotraficantes. Desde su niñez a los 3, 5 años están aprendiendo cómo ser narcos. Ahí es donde yo dirijo adoración, es mi mayor honor. Yo recuerdo a los 20 años que yo necesitaba los congresos. Yo necesitaba una audiencia. Quería que mi voz, que mi talento sea escuchada. ¿Sabe que no lo necesito? Hoy no lo necesito. Yo quiero que Jesús sea exaltada. Si escuchan mi voz o no, hoy tengo 42 años. Algunos de ustedes tienen la edad de mis hijos. Y yo no tengo que hacer gran cosa hoy en día. ¿Sabe qué necesito? Yo necesito que tú puedas levantar y ser hijo e hija de Dios. Yo necesito que tú puedas comenzar a caminar en tu destino verdadero. Eso es lo que necesito. Como
como estaba diciendo Rosario, que yo vengo para que Jesús crezca. Menos de mí, más de ti Jesús. Entonces estuve dirigiendo adoración en ese vecindario y llegan personas, quieren adorar, quieren orar por su país, quieren orar por la comunidad. Y me dijo alguien, ¿sabe qué? Cada vez que tú comienzas a adorar, llega una unción y no lo sé por qué. Porque la mayoría del tiempo no tengo una banda. Tenemos a veces a Rob, a mí, a mi hijo, a algunos jóvenes aprendiendo a tocar y suena mal. Estamos fuera de ritmo. Un músico profesional dijera, ok, qué lindo, tienen corazones hermosos, pero por favor no siguen. Pero cuando esa persona me dijo eso, inmediatamente sabía la razón por la cual llega la presencia de Dios. Cuando cantamos, es por obediencia. Es porque yo vivo una vida de obediencia. ¿Sabe qué significa una vida de obediencia? Es decirle sí al Señor. Cada vez que Él te pide, tú le digas que sí. No es tan complicado. Lo hemos hecho complicado, lo hemos hecho difícil. Ay, es que quiero obedecer al Señor. Pero primero tengo que descubrir mis talentos. Tengo que hacer mi carrera. Tengo que tener un plan B, C, D, E, F hasta Z. Porque a veces servir a Dios no paga. Mira, la obediencia es decir sí, si te conviene o no, si es fácil o no. Es decir sí, Señor. ¿Qué quieres hacer, Señor? Algo que hemos enseñado a los chicos en nuestra base, a decir, a preguntar, y quiero retarles con eso. Si quieres aprender a hacer las cosas con Dios, con la obediencia, a donde quiera que vayas, haz esa pregunta al Señor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo puedo unirme contigo? En el bus, en el súper, en tu trabajo, en la escuela, en tu grupo chat. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo puedo unirme contigo? Es una pregunta poderosa. ¿Sabe por qué? Es una pregunta diciendo, Señor, te voy a obedecer. Tú me digas. Nosotros fuimos a Panamá en el año, ¿qué año fue? 2017, teníamos un bebé de 2 años. Isaac tenía 12 años. Y pues eran 5 niños. Nosotros sabíamos que íbamos a vivir ahí sirviendo en una base misionera por 2 años. Entonces nos hicieron una carta, dijeron, encontramos una casa, es muy, muy sencilla. ¿Están bien con eso? Y yo dije, por supuesto, soy misionera. Puedo vivir en cualquier lugar. Amén. El Señor desafió mi orgullo. Porque llegamos a la casa, habíamos viajado más de 30 horas. Recuerdo que era el día de mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! 30 horas viajando, sin dormir. Estuve cansadísima. Llegamos a la jungla de Panamá, llegamos a una casita de concreto pequeñita, era más o menos el tamaño de esa, pues, ¿cómo se llama esa cosa? Plataforma. Chica, una casa chica. Entramos el piso de concreto y yo por primera vez en mi vida tenía ese pensamiento, no sé si puedo vivir aquí. Y entonces entramos, vimos que había una canasta de bienvenida en la mesa de la base. Bienvenidos familia Harriman a Panamá. Yo dije, ay, qué bonito. Entonces queriendo como animar a los chicos, porque ellos también estaban como, ¿vamos a vivir aquí? Sí, mijo. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Una aventura con Jesús, qué chido, ¿no? Qué chido, ¿verdad?
Mis hijos como, ¿este es mi cuarto? Sí. Y en el cuarto era de puro concreto y literas, metales. Comenzaron a pintar el muro, pero se acabaron la pintura, entonces la mitad de la pared estaba pintada y la otra mitad no, pero era el bloque, ¿no? Parecía una célula en una cárcel. Mira, niños, tu cuarto. Mis hijos, ok. Y entonces tomo la canasta y comienzo a dar a los chicos los chips y las galletas y juguitos y todo. Y comienza a brotar del fondo de la canasta cucarachas así de tamaño. Habían como 10 cucarachas. ¡Brum! No brotaron de mi ser, brotaron de la canasta. Y uno subió mi brazo, estuve como ¡guau! Y estábamos ahí como danzando y matando cucarachas. Y yo dije, estamos aquí, vamos a vivir aquí. Pero puros insectos y... Uy. Y yo recuerdo, yo vi al cuarto de los niños y vi a mi hijo Isaac de 12 años sentado en la cama. Se veía muy deprimido, muy triste. Yo dije, Isaac, ¿qué pasa? ¿Estás triste? Y él estaba como, mamá, pues no quiero estar aquí. Ese lugar es pequeño, no es como mi casa. Yo extraño mi cuarto, yo extraño mis abuelos, yo extraño mis amigos, yo extraño la iglesia, yo extraño mi escuela. Y él dijo, aquí parece más como cárcel que como casa. Y él dijo, no quiero estar aquí. Y yo pensé, ¿qué es lo que le voy a decir a un niño de 12 años? Porque en ese momento como mamá yo siento responsable que mis decisiones de obedecer a Dios ahora van a hacer a mi hijo sufrir. ¿Y qué pasa si mi hijo ahora termina amargado con Dios por nuestra decisión de obedecer? Entonces yo dije, Señor, ¿qué es lo que le digo? En ese momento surgió un pensamiento, Rob, la cabeza del hogar, él va a tener una respuesta. Entonces yo vi a Rob que estaba parado allí en la puerta y él me miró con lágrimas en sus ojos y me dijo, tú, Katy, tienes esa palabra, no tengo nada. Yo, auxilio, por favor. Dijo, yo tampoco quería estar ahí. Entonces yo dije, Señor, tienes que hablar, porque no tenemos la respuesta, ni las palabras. Y abrí mi boca y sentí al Señor hablar. Él estaba hablándome a mí también. Yo le dije a Isaac, tenemos dos opciones. Podemos ver todo eso, lo que estamos perdiendo, lo que estamos sacrificando, como que Dios nos está quitando. Él te quitó tus abuelos, tu casa, tu comodidad, tus amigos, tu escuela. Y puedes guardar rencor. Y puedes estar enojado con Dios y decir, ¿cómo me puedes quitar esas cosas? Te estoy obedeciendo. O dije, la otra opción es tomar todas esas cosas, mi casa, mis abuelos, mi comodidad, y ofrecerlas como adoración a Jesús. Te lo doy, Jesús. Hay una diferencia en creer que Dios te está quitando algo y tú tomándolo y diciendo, Señor, te lo entrego. Y entonces en ese momento yo dije, ¿sabe qué? Muchas veces en la Biblia habla del Cordero Jesucristo, que Él es digno. Y decimos, sí, el Cordero es digno, cantamos que el Cordero es digno. Pero yo dije, ¿sabe? Realmente Él es digno. Se llama Cordero porque murió por mí y por ti, por los pecados del mundo, y no tenía que hacerlo. Él nos dio todo. Y mi pregunta, Isaac, en ese momento es, ¿qué es lo que le vamos a dar a Él?
Yo dije, tienes 12 años y tienes algo que le puedes ofrecer a Jesús. Y yo hace tiempo había leído un libro de historias de mártires. Y leí una historia que impactó mi vida de unos niños de 10, 11, 12 años que en los tiempos romanos fueron dichos negar a Jesús o les echamos a los leones. Y los niños dijeron, no, nunca negamos a nuestro Jesús. Y entonces dijeron, pues vamos a echarles a los leones. Y cuando llegó el momento donde los niños estaban en el Coliseo y estaban a punto de abrir las puertas y dejar a los leones venir por los niños no corrieron, no lloraron, no gritaron, no trataron de escapar. ¿Sabe qué hicieron esos niños? 10, 11, 12 años. Se tomaron de las manos, formaron un círculo y cantaron mientras corrían los leones hacia ellos. ¿Pueden imaginar? Se dice en la historia que el Coliseo se puso completamente callado, escuchando las voces de esos niños cantando. Solo tú, Jesús, solo tú, te amo. Te amo más que a la vida, más que a la vida, Jesús. Y esa canción sonaba hasta que los leones devoraron a esos niños. Cantamos, te amo más que a la vida, pero ¿es cierto? Porque a veces ni le amamos más que mi comodidad. Ni le amamos más que una inconveniencia. Pero decimos te amo más que a la vida. Y yo le dije a mi hijo, algún día vas a conocer a uno de esos niños. Ellos van a contarte la historia, van a decir, ¿sabe qué tenía el placer de hacer por mí Jesús? Cantaba mientras llegaron los leones. Y luego ese niño te va a ver y te va a preguntar, y tú, cuéntame tu historia, ¿qué has hecho por Jesús? Yo dije, ¿qué va a ser mi historia? ¿Que jugué el Xbox? ¿Qué va a ser mi historia? Que fui a la escuela, fui a la universidad, terminé con mi carrera, pues tenía muy buenas finanzas y al final de mi vida me fui al cielo. Mira, no estoy diciendo que todos vamos a tener una historia extrema así, pero el punto es que es lo que tú puedes entregar a Él hoy. Y la obediencia implica entrego, la obediencia implica sacrificio, la obediencia sucede cuando no es fácil, cuando no es conveniente, pero es necesario si queremos hacer las cosas con Él. Yo recuerdo en esa tarde Isaac me miró, lágrimas en sus ojos, y me dijo, mami, quiero ofrecer todo eso como adoración a Jesús. Yo dije, listo, vamos a hacerlo. Entonces yo dije, poner en tus manos todo lo que hemos dejado y vamos a ofrecerle como adoración. Y mira, no había música, no había guitarra, no había un momento dulce como de música o de ambiente. Estábamos en Panamá sudando, cucarachas corriendo en la casa, pero con las manos así y lágrimas cayendo, nosotros dijimos, Jesús, tú eres digno, te adoramos. Y era uno de los cultos de adoración mejores que he tenido en mi vida, porque la obediencia es adoración y adoración es obediencia. Y a veces queremos ser adoradores, pero la adoración verdadera es obedecer. Y ese día descubrimos una profundidad de obediencia que no es fácil, que no es conveniente, pero es poderosa.
y Dios lo puede usar. La N de con es nunca olvidar quién eres de verdad. En mi vida he pasado pues en esos últimos 20 años he aprendido muchas cosas, pero esas 3 cosas han sido las cosas que realmente influencian mi vida. 1, nunca olvido quién Él es realmente, su carácter de Dios. Él es bueno. 2, obedecer en una manera radical. Cuando sea oportunidad, cada vez que hay oportunidad, hazlo. Dile sí al Señor. Y número 3, nunca olvidar quién eres realmente. Eres hijo, hija de Dios. Vamos a Romanos 8:15. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa palabra temor es algo que vemos hoy en día, no solamente en el mundo, pero en el cuerpo de Cristo hay mucho temor, mucha inseguridad, muchas preguntas, dudas, temor. Y quiero decir que Dios no nos llamó a vivir vidas de temor, nos llamó a ser hijos e hijas de Dios. Temor es esclavitud. Y si estás aquí esa mañana y estás bajo esclavitud de temor, tengo anuncio. Es hora de vivir como hijo, hija. Es hora de libertad. Libertad libre de temor. Mira, si tenemos temor, no podemos obedecer, porque el riesgo es demasiado grande. Entonces Dios tiene que librarnos del temor. Ustedes conocen mi testimonio. Yo vivía una vida de temor. Yo nací con labio leporino, no podía hablar bien. Yo sentía rechazada en todos lados, tenía tanto temor. Y sabe que las palabras que definían mi vida eran esas: no puedo. No puedo. Y mira, hoy en día Satanás está lanzando una campaña de miedo para aliciar a los hijos de Dios. Lo repito, Satanás está lanzando una campaña de miedo para aliciar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él te tema. Porque Él te tema. Porque cuando tú descubres quién eres realmente y comienzas a caminar en esa verdad, implica una destrucción total al reino de las tinieblas. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y no un Dios enojado, no un Dios de reglas, un Dios que corre hacia ti. Un Dios que te da favor, nuevas misericordias cada mañana. Eres hijo, hija de Dios. Yo creía como niña que no pude hacer las cosas. Yo creía que la gente nunca me iban a entender. ¿Sabe por qué? Satanás tenía temor de ese momento en el cual estamos ahora. Él no quería que yo soltara mi voz, como estaba diciendo Rosario. Cada uno de ustedes tiene una voz. El temor quiere callar tu voz. ¿Me escucharon? El temor quiere callar tu voz. Y es hora de comenzar a caminar como hijo, hija de Dios. Cuando mi hijo Joey entra al lugar, él tiene todo mi favor y tiene toda mi protección. Cuando era pequeña yo tenía mucho miedo del agua, gritaba para estar en el agua, tenía miedo de ahogarme, tenía miedo de la oscuridad, tenía miedo del rechazo. Mi vida era como bombardeada de miedos. ¿Cuántos han vivido así? ¿Y sabe qué? Porque el enemigo no quiere que caminemos en nuestro destino como hijos de Dios. Y hace un par de años estuve invitada a compartir, a enseñar en una isla con unos misioneros en Panamá. Entonces me fui
como una mujer sola y no es fácil viajar como una mujer sola. Yo iba a la Ciudad de México, es una ciudad grande, peligrosa. De ahí fui a Costa Rica, de ahí fui a Panamá. Y en medio de todo eso hubo una gran tormenta donde los aviones no podían salir. Entonces tenía que pasar una noche más en Ciudad de Panamá esperando un avión a la isla. Y todo el tiempo estoy orando, estoy sola. Pasaba como ya 2 días yo sola viajando. Y yo recuerdo en ese tiempo, recordando como niña todos esos temores que Dios me había dado el poder de conquistar, de estar sola, del agua, de la noche, de la oscuridad. Y estoy viviendo todas esas cosas sola. Y recuerdo el día que el avión finalmente sale a la isla, estaba todavía tormenta. Y veo ese avión, y es un avión pequeño. Y los que tienen que volar saben, en una tormenta o con vientos fuertes, no quieres un avión pequeño. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Por algo que se llama turbulencia. Porque el avión va brincando y es algo que asusta mucho. Entonces, subí al avión y solamente dije, Señor, estoy diciendo sí. Estoy obedeciendo, pero tengo temor. Y Él me dijo eso, estoy contigo, no temes. No temes, estoy contigo. Y sabe que era un vuelo milagroso, porque aunque había tormenta, aunque había relámpagos y todo, ese avioncito nunca tenía turbulencia. Era un milagro, lo esperaba, pero no había turbulencia. Entonces llego a la isla. Está lloviendo fuerte y me dicen que el barco que tengo que tomar para ir a la isla no están permitiendo barcos. De repente llega un hombre y estoy en una isla loca, de fiesta, no tengo dinero, no sé dónde voy a estar porque estoy rumbo a una isla, no voy a quedarme ahí. Entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? Y llega un hombre y dice, oye, un barco sale para la isla. Yo dije, ok, yo subo. Entonces yo subo al barco y todo era muy rápido, deprisa, y estoy en ese barco y salimos y descubro que la mar está loca. Habían olas tremendas y estoy en un barco que mide 9 metros, no es nada grande, con un motorcito. Y estoy en ese barco y estoy pensando, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y recuerdo que yo dije, Señor, estoy aquí porque te dije que sí. Solamente estoy aquí porque te dije que sí. Y sentí otra vez, Él me dijo, no temes, estoy contigo. Entonces estoy en ese barco y estamos así pegando a las olas, ¡pum! ¡Pum! Porque estamos atravesando olas grandes, yendo a la isla, está lloviendo, las nubes, todo feo. Puedo imaginar cómo sintieron los discípulos en el barco con Jesús. Pero en ese momento, en vez de tener temor, comencé a reírme y reírme y reírme. El gozo del Señor vino sobre mí y reía todo el viaje en el barco. Llegó un momento donde el conductor dijo, aquí les dejo. Y yo dije, es que me falta 2 kilómetros más. Y él dijo, no, es que no puedo estar aquí. Las autoridades cerraron, no sé cómo se llama, pero el agua, básicamente no era permitido estar en barco en ese tiempo. Yo dije, le voy a pagar más dinero si me llevas hasta donde tengo que llegar. Por favor, estoy sola, soy mujer, por favor, ayúdame. Está bien. Entonces me llevó otros 20 minutos. Pero el punto de eso es, ustedes van a encontrarse en momentos de miedo por tu obediencia. Y yo no sé, estamos en días difíciles. Y ustedes van a tener que aprender a confiar cuando Él dice, no temen, estoy contigo. No temes, estoy contigo. No temes, estoy contigo. Porque el temor
te hace olvidar quién eres de verdad y nunca debes olvidar que eres hijo, hija de Dios. ¿Quién puede decir amén? Amén. Entonces terminamos con el con. Queremos hacer las cosas con Dios, ver las cosas sobrenaturales. La C significa conocer su carácter. Él es bueno. La O significa la obediencia y la N significa nunca olvidar quién soy de verdad. Muy bien. Gracias, Señor.